Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a arrancar la máscara y exponer el secreto más destructivo, confuso y vergonzoso que el narcisista esconde detrás de su encanto, su incontrolable y depredadora adicción sexual. Estás viendo esto porque has sentido el aguijón de la traición. Encontraste las aplicaciones ocultas, los mensajes secretos, las ausencias nocturnas. Te has hecho la pregunta agonizante: ¿no fui suficiente? ¿No fui lo bastante atractivo o atractiva? ¿Por qué necesitaban a tantas otras personas? Estoy aquí para decirte que esa supuesta insuficiencia es una mentira que ellos plantaron en tu mente. La verdad es más oscura, más fría y mucho más mecánica de lo que jamás imaginaste. Vamos a exponer por qué el narcisista no es un amante, sino un esclavo de un impulso biológico que no puede controlar. Estamos condicionados a creer que la infidelidad es el resultado de una relación fallida o de una falta de amor. En el mundo del narcisismo, esto es falso. El comportamiento sexual del narcisista no tiene absolutamente nada que ver contigo, con tu cuerpo o con tu desempeño. Tiene todo que ver con un vacío enorme, chillón, dentro de ellos que intentan desesperadamente llenar con cuerpos. La adicción sexual en el narcisismo no tiene que ver con la libido, tiene que ver con la regulación. Usan el sexo como un alcohólico usa el vodka, para adormecer el dolor de su propia existencia, silenciar al crítico interno y alucinar una versión de sí mismos que se siente poderosa y deseable. La pregunta inquietante que te mantiene despierto o despierta es esta: ¿cómo pudieron mirarme a los ojos, decir que me amaban y luego traicionarme con extraños? La respuesta está en la naturaleza de la adicción. Para un narcisista, el sexo no es un acto de intimidad. Es una transacción de suministro. Cuando están contigo, están extrayendo suministro. Cuando están con un extraño, están extrayendo suministro. No ven la diferencia porque no ven a las personas. Ven objetos. Son acumuladores de atención humana y su adicción sexual es simplemente la manifestación de su codicia insaciable. Probablemente notaste las señales desde el principio, pero las descartaste como pasión. La intensidad, la hipersexualidad, la necesidad constante de validación a través del contacto físico. Se sentía como si estuvieran obsesionados contigo. Pero no era una obsesión contigo. Era la energía frenética de un adicto buscando su dosis. Te bombardearon de amor físico para engancharte, para convertirte en un dispensador fiable de la dopamina que anhelan. Pero, igual que un drogadicto desarrolla tolerancia, el narcisista desarrolló tolerancia a ti. La adicción exigía un nuevo subidón, una nueva conquista, una nueva fuente de validación para mantener a raya los síntomas de abstinencia. Esta adicción se alimenta de la persecución. El narcisista obtiene un pico de dopamina no del acto en sí, sino de la caza. En el momento en que aseguran un nuevo objetivo, la dopamina cae. Esto crea un ciclo perpetuo de cacería. Son tiburones que deben seguir moviéndose para poder respirar. Si se detienen, tienen que sentarse con sus propios pensamientos. Y para un narcisista, la introspección es la muerte. Usan la conquista sexual como una distracción del profundo sentimiento de vergüenza y vacío que define su núcleo. Huyen de su propia sombra y utilizan los cuerpos de otros como peldaños. La adicción sexual del narcisista suele estar vinculada al narcisismo somático. Incluso si son cerebrales, usan su cuerpo como un arma. Derivan su valor de su capacidad para seducir. Si no son deseados por múltiples personas, se sienten inútiles. Por eso coquetean con el personal del gimnasio, mantienen a sus exparejas enganchadas y conservan un harén de orbitadores. Necesitan un flujo constante de validación externa para sostener su ego frágil. Una sola persona no puede proporcionar suficiente combustible para una máquina que lo quema tan rápido. Debes entender que este comportamiento es compulsivo. No pueden parar. No es una elección en el sentido en que tú entiendes la elección. Cuando llega el impulso, desencadenado por el estrés, el aburrimiento o una herida en su ego, entran en un estado de trance. Arriesgarán su matrimonio, su carrera y su reputación por una emoción barata. Es una toma de riesgos patológica. Se sienten invencibles, creyendo que son más inteligentes que todos los demás y que nunca los atraparán. Esta arrogancia es el sello del adicto que cree que puede controlar la sustancia hasta el momento exacto en que ésta lo destruye. La vida secreta que construyen es elaborada y aterradora. Tienen teléfonos desechables, correos electrónicos secretos, perfiles de citas que nunca has visto. Compartimentan su vida con la precisión de un espía.
Tú vives en una habitación de su casa creyendo que es el mundo entero, mientras ellos dirigen un burdel en el sótano. Descubrir esta doble vida provoca un trauma por traición tan severo que imita el trastorno de estrés postraumático. Te das cuenta de que dormías junto a un extraño que veía tu confianza no como un regalo, sino como un punto ciego que explotar. ¿Por qué lo esconden si se sienten con derecho a hacerlo? Porque necesitan tu fachada, necesitan la estabilidad que tú aportas. Tú eres la cara pública de su normalidad. Los haces parecer un buen cónyuge, un buen padre o madre, un ciudadano sólido. Si te perdieran, perderían su cobertura. Quieren comerse el pastel y conservarlo. Quieren la emoción de la adicción y la seguridad del santuario que tú construiste. Es el acto máximo de egoísmo, usarte como escudo mientras te apuñalan por la espalda. Hoy vamos a diseccionar la anatomía de esta adicción. Vamos a examinar la biología, la psicología y la oscura espiritualidad de su necesidad de consumir. Vamos a revelar por qué nunca pueden ser fieles, por qué la terapia rara vez funciona para ellos y por qué tu amor nunca iba a ser suficiente para curar una enfermedad que está entretejida en su ADN. Para entender la falta de control del narcisista, debemos observar su química cerebral. Los estudios sugieren que los narcisistas tienen anomalías estructurales en las áreas del cerebro asociadas con la empatía y el procesamiento de la recompensa. Son deficientes en dopamina. No sienten placer en los momentos sutiles y tranquilos de la vida como tú. Un atardecer, un abrazo, una conversación. Estas cosas no registran. Necesitan estímulos de alta intensidad para sentir algo. La conquista sexual proporciona un pico masivo y agudo de dopamina. Biológicamente están persiguiendo un subidón que la vida normal no puede ofrecer. La adicción sexual funciona como un analgésico. En el fondo, el narcisista carga con una pesada vergüenza tóxica. Se siente inadecuado, defectuoso y pequeño. Esta vergüenza es insoportable. La conquista sexual actúa como un anestésico temporal. Cuando alguien los desea, por ese breve momento, la vergüenza se silencia. Se sienten como un dios, se sienten poderosos. Pero como el alivio es externo, se desvanece rápidamente. La vergüenza regresa más fuerte que antes, exigiendo otra dosis. Están atrapados en un bucle biológico de vergüenza y actuación impulsiva. Debemos hablar de la objetificación como mecanismo de afrontamiento. Para el narcisista, las personas no son seres humanos con alma, son ayudas masturbatorias. Te despojan de tu humanidad para usarte. Por eso pueden ser tan fríos y distantes inmediatamente después del acto. Una vez que el impulso biológico se satisface, el objeto ya no es necesario. Desechan a la persona como un pañuelo usado. Esta deshumanización les permite engañar sin culpa. No puedes sentir culpa por usar un electrodoméstico, y eso es lo que eres para ellos en medio de su adicción. La sexualidad del narcisista suele ser performativa. No están experimentando intimidad. Se observan a sí mismos interpretando una escena. Están obsesionados con su propia imagen durante el acto. Se miran en el espejo. Se centran en su propio placer o en su propia destreza. La pareja es solo un accesorio para facilitar esta actuación. Esta disociación impide cualquier conexión real. Están solos en la habitación con su ego, usando tu cuerpo para masturbar su propia vanidad. El riesgo actúa como un afrodisíaco. El peligro de ser descubiertos aumenta el subidón. Activa la adrenalina, que se mezcla con la dopamina para crear un efecto intensificado y potente. Hacerlo en tu cama, mientras estás en la habitación contigua o con tu amigo o amiga. Estas transgresiones los hacen sentirse superiores. Estoy engañando a todos. Soy más inteligente que ellos. Este placer del embaucador es un componente central de la adicción. La traición en sí misma es parte de lo que los excita. Sufren de anorexia emocional y bulimia sexual. Se privan del verdadero alimento emocional porque les aterra la vulnerabilidad. Para compensar, se atracan de encuentros sexuales, pero como en la bulimia, no pueden digerir el alimento. Purgan la experiencia, descartan a la pareja y permanecen vacíos. Consumen enormes cantidades de cuerpos, pero reciben cero nutrición para su alma. Permanecen espiritualmente hambrientos mientras se atiborran de carne. El narcisista usa el sexo para regular la ansiedad. Cuando se sienten fuera de control en su carrera o en sus finanzas, intensifican su conducta sexual impulsiva. Les da una falsa sensación de agencia. No puedo controlar a mi jefe, pero puedo controlar a esta nueva persona. Es una actividad de desplazamiento. Intentan resolver una crisis interna con una conquista externa.
Por eso a menudo los ves engañar durante grandes eventos de la vida. Bodas, nacimientos, funerales. El estrés activa la adicción. La novedad es su único Dios. El cerebro del narcisista deja de responder a los estímulos familiares muy rápidamente. Esto se conoce como el efecto Coolidge. No importa lo hermosa, inteligente o hábil que seas, te vuelves familiar. Para un narcisista, lo familiar equivale a invisible. Anhelan el nuevo suministro porque la novedad en sí misma es la droga. Son adictos a la chispa del primer contacto, la primera mirada, la primera validación. Persiguen un comienzo que nunca tiene final. Proyectan su propia hipersexualidad en ti. Te acusan de engañar. Te interrogan sobre tu paradero. Esto es confesión por proyección. Asumen que, como ellos no pueden controlar sus impulsos, tú tampoco puedes controlar los tuyos. Viven en un mundo paranoico donde todos son depredadores porque ellos son depredadores. Sus celos no son amor. Son el miedo del ladrón a ser robado. En última instancia, la adicción es una defensa contra la muerte. El narcisista está aterrorizado por el envejecimiento y la mortalidad. La vitalidad sexual es su prueba de vida. Mientras puedan atraer a una pareja, se sienten inmortales. Usan parejas más jóvenes para succionar juventud y vitalidad. Son vampiros que intentan huir de la tumba bebiendo la fuerza vital de otros. La adicción es un intento frenético y patético de negar la realidad de su propia decadencia. El punto de quiebre llega cuando la compulsión supera a la cautela. Al principio, eran cuidadosos. Pero la adicción es progresiva. Empiezan a asumir riesgos mayores. Se vuelven descuidados. Encuentras un recibo, un mensaje que no fue borrado, un olor extraño en su ropa. El narcisista, en su arrogancia, cree que es intocable, pero la adicción lo vuelve imprudente. Empieza a actuar de formas imposibles de ignorar. El castillo de naipes comienza a tambalearse bajo el viento de su propia soberbia. Los confrontas y presencias su ira narcisista. Una persona normal sorprendida engañando podría mostrar remordimiento. Un narcisista muestra furia. ¿Cómo te atreves a husmear? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Te atacan por descubrir la verdad. Esto es darbo, negar, atacar e invertir los roles de víctima y agresor. Cambian el guión al instante. No tendría que hacer esto si fueras más cariñoso o cariñosa. Te culpan por su adicción. Arman tu dolor como un arma contra ti. Empiezas a ver la frialdad en sus ojos. La máscara de la pareja amorosa se disuelve, revelando al adicto. Te miran con desprecio. Eres un obstáculo para su dosis. Eres el carcelero que intenta mantenerlos alejados de su droga. Dejan de ocultar su desdén. Pueden hacerte gaslighting, diciéndote que estás loco, paranoico e inseguro. Incluso cuando la evidencia te mira a la cara, están luchando por su derecho a usar. La triangulación se vuelve abierta. En lugar de ocultar a las otras mujeres u hombres, empiezan a restregártelas en la cara. Hablan de lo atractiva que es otra persona. Te comparan con ella o con él. Lo hacen para romper tu autoestima y que no te vayas. Quieren que te sientas afortunado o afortunada de que sigan contigo. Intentan normalizar su harén. La monogamia es antinatural, pueden decir, tratando de intelectualizar su falta de control de impulsos. Pueden involucrarse en control coercitivo en el dormitorio. Su necesidad de estimulación escala hacia actos más oscuros y degradantes. Te presionan para hacer cosas con las que no te sientes cómodo o cómoda. Si te niegas, lo usan como excusa para engañar. No me das lo que necesito. Utilizan tus límites como justificación para su traición. Intentan forzarte a convertirte en parte de su enfermedad. Te das cuenta del alcance de las mentiras. No fue un error aislado. Fue un estilo de vida. Descubres que los viajes de trabajo eran viajes sexuales. Las noches largas en la oficina eran encuentros. Toda la realidad de tu relación era una fabricación. Esta ruptura de la realidad es la parte más dolorosa. Te das cuenta de que estabas enamorado o enamorada de un personaje interpretado por un actor que se acostaba con el público durante el intermedio. El narcisista empieza a devaluarte rápidamente. Como ya conoces la verdad, ya no eres una fuente de admiración pura, eres una fuente de juicio. Odian ser juzgados. Empiezan a tratarte como a un enemigo. Retiran todo afecto. Te castigan por su crimen. Vives con un monstruo que te odia por haber visto su verdadero rostro. Pueden experimentar su propio colapso. Si la exposición es pública, si pierden su trabajo o su reputación, se hunden, pero no caen en el arrepentimiento. Caen en el victimismo. Todos están en mi contra. Se hacen los mártires.
Lloran lágrimas falsas para manipularte y que te quedes. Prometen ir a terapia, cambiar, buscar ayuda para su adicción sexual. Cuidado, la etiqueta de adicción sexual suele usarse como una carta para salir de la cárcel sin consecuencias. La usan para generar simpatía. Es una enfermedad, no puedo evitarlo. Aunque la compulsión es real, la falta de empatía es la causa raíz. Usan el diagnóstico para evitar la responsabilidad. Quieren que los cuides y los devuelvas a la salud, para poder salir y hacerlo de nuevo. Están armando el lenguaje de la recuperación como un arma. El punto de inflexión termina con una elección. Te das cuenta de que no puedes amar la adicción fuera de ellos. No puedes ser lo suficientemente sexy, lo suficientemente bueno o buena, ni lo suficientemente paciente como para llenar el vacío. Estás vertiendo agua en un cubo sin fondo. La realización te golpea. No estás luchando por una relación. Estás luchando por tu cordura contra una máquina biológica programada para destruir. A medida que la adicción los consume, el narcisista entra en un estado de bancarrota espiritual. Se ven cansados. Su piel se ve gris. El estrés constante de vivir una doble vida los envejece. Están agotados. El subidón ya no pega como antes. Necesitan estímulos cada vez más extremos para sentir algo. Persiguen un dragón que se aleja cada vez más. Están miserables, ansiosos y huecos. Empiezan a experimentar consecuencias sociales. Los amigos se alejan. Los colegas murmuran. La reputación que cuidaron con tanto esmero se mancha. Sienten la pérdida de control de forma aguda. Para un narcisista, la reputación lo es todo. Perderla es una muerte psíquica. Se vuelven paranoicos, atacando a cualquiera que perciban como una amenaza. Son un animal herido, peligroso e impredecible. Su nuevo suministro inevitablemente los decepciona. Los extraños con los que engañaron se vuelven aburridos en el momento en que termina la conquista. Se quedan con una cadena de conexiones superficiales y sin sentido. No tienen a nadie a quien llamar cuando están enfermos, nadie en quien confiar. Cambiaron un diamante por un bolsillo lleno de grava. La soledad del adicto se instala como una prisión fría y aislante de su propia creación. Pueden caer en otras adicciones. La adicción sexual rara vez viaja sola. Alcohol, drogas, juego. A menudo cruzan de una adicción a otra para manejar la ansiedad de su vida en colapso. Intentan tapar los agujeros del Titanic con chicle. Se están descomponiendo en tiempo real. La fachada sobrehumana se derrumba, revelando a un niño patético y tembloroso. Sienten la mortificación narcisista. La vergüenza de la que intentaron huir los alcanza. Los aplasta, pero en lugar de humildad, genera malicia. Te odian por sobrevivir. Te odian por irte. Quieren destruirte porque eres el testigo de su fracaso. Si no pueden tenerte, quieren asegurarse de que nadie más pueda. Tú, el sobreviviente, lidias con la ansiedad por enfermedades de transmisión sexual y el trauma físico. Tienes que hacerte pruebas. Tienes que enfrentar la realidad física de su traición. Esta es la violación definitiva. Arriesgaron tu vida por un placer de 5 minutos. Esta realización mata cualquier amor residual. Lo reemplaza con una determinación fría y firme. Te das cuenta de que estaban dispuestos a matarte figurativa y literalmente para alimentar su ego. El narcisista intenta un hoovering histérico. Saben que están perdiendo su suministro principal. Tú. Entran en pánico. Proponen matrimonio, ofrecen regalos caros, gritan cuánto te aman. Es una actuación. Es el adicto prometiendo que nunca volverá a beber mientras sostiene una botella detrás de la espalda. Es patético. Los miras y ya no ves a un amante. Ves a un payaso. Empiezan a proyectar su propio auto-odio. Te dicen que no eres digno o digna de ser amado, que nadie más te va a querer. Esa es su voz interior hablándoles a ellos. Están aterrorizados de ser imposibles de amar. Intentan entregarte su equipaje emocional para no tener que cargarlo ellos. No aceptes la entrega. La adicción los despoja de su humanidad. Se vuelven robóticos. Van de persona en persona con ojos muertos. Han perdido la capacidad de conectar incluso a un nivel básico. Son fantasmas que acechan las aplicaciones de citas buscando un pulso que robar. Son los muertos vivientes. En última instancia, el colapso revela la verdad. No son poderosos, son esclavos. Son esclavos de un impulso químico que no pueden controlar. Son débiles. Tú, que estuviste a su lado, que los amaste, que intentaste ayudarlos, tú eres el fuerte. Y ahora estás usando esa fuerza para alejarte. Llegamos a la verdad final. Tú nunca fuiste el problema.
Podrías haber sido el ser más perfecto, hermoso y sexual del planeta, y aún así, habrían engañado. No puedes llenar un agujero negro. Su adicción es un defecto estructural en su alma. No es un reflejo de tu valor. Es un reflejo de su vacío. Deja de preguntarte por qué no fui suficiente y empieza a preguntarte por qué me estaba conformando con una persona vacía. Debes redefinir la intimidad. Lo que el narcisista ofrecía no era intimidad, era intensidad. La intensidad es barata. La intensidad es fácil. La verdadera intimidad es seguridad. La verdadera intimidad es lealtad. La verdadera intimidad es saber que tu pareja protege tu cuerpo y tu corazón incluso cuando no estás en la habitación. El narcisista es incapaz de esto. Tú tenías hambre de pan y ellos te dieron piedras. Entiende que su deseo no es un cumplido. Ser deseado por un narcisista es como ser deseado por un parásito. No te quieren. Quieren alimentarse de ti. Quieren consumir tu luz para ocultar su oscuridad. No te sientas halagado o halagada por su obsesión. Siéntete repelido, siéntete aterrorizado y vete. Necesitas desintoxicarte del drama. Has sido adicto o adicta a los subidones y las caídas. La paz se sentirá aburrida al principio. Eso es normal. Es tu sistema nervioso sanando. Aprende a sentarte en el silencio. Aprende a apreciar a una pareja que sea constante, incluso si no es emocionante de la forma tóxica en que lo era el narcisista. Lo aburrido es seguro. Lo aburrido es saludable. Aléjate de la actuación. No tienes que competir con los fantasmas de sus ex o con las mujeres fantasma en su teléfono. La competencia está amañada. La única forma de ganar es salir del estadio. Déjalos jugar solos sus juegos retorcidos. Te has retirado de la liga de la disfunción. No ofrezcas cierre ni amistad. Usarán el acceso a ti para triangular a su próxima víctima. Mi ex todavía está obsesionada conmigo. No les des esa munición. Córtalos por completo. Conviértete en un fantasma. Tu silencio es lo único que no pueden manipular. Tu cuerpo te pertenece. Es sagrado. No es un vertedero para la vergüenza de un narcisista. Reclama tu sexualidad. Reclama tu confianza. Estás completo o completa por ti mismo. No necesitas a una persona rota para validar tu existencia. El narcisista continuará su ciclo, encontrará nuevo suministro, bombardeará de amor, engañará y destruirá. Es una tragedia en bucle, pero tú ya te bajaste del juego. Estás de pie sobre terreno firme, observando el carrusel girar fuera de control desde una distancia segura. Usa este dolor para construir un límite impenetrable. Ahora tienes este conocimiento secreto. Puedes detectar a un depredador a 1 kilómetro de distancia. Sabes que la hipersexualidad sin intimidad es una bandera roja, no una luz verde. Eres más sabio, eres más fuerte, eres a prueba de balas. El narcisista es esclavo de su deseo, condenado a tener hambre para siempre. Pero tú eres libre, tienes la capacidad de amar de verdad, de amar con fidelidad y de amar en profundidad. Ve a encontrarlo. Te está esperando al otro lado de esta pesadilla. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Te aseguro que vas a encontrar a más personas con situaciones similares y entre todos poder ayudarnos. No estamos solos. Comparte este video a la persona que veas que esté pasando por esta situación. Hasta el próximo video.